Hola comunidad de 100% fiscal. Mi nombre es Rebeca y hoy vamos a platicar de los elementos jurídicos del patrimonio de las empresas. Ahora vamos a hablar de la sociedad civil. Nosotros sabemos que la sociedad civil tiene muchas facilidades administrativas y estímulos fiscales. Sin embargo, vamos a hablar de uno en específico. Primeramente vamos a recordar qué es una sociedad civil. Una sociedad civil es donde los socios combinan sus recursos, sus esfuerzos, para cumplir un fin en común. Este puede ser preponderantemente económico, pero no quiere decir que se van a dedicar al comercio. Por lo cual, vamos a ver que se rige la sociedad civil por medio del Código Civil Federal y vamos a tener dos tipos de socios. Yo los invito a que vean otras pláticas que hemos tenido donde ya hemos mencionado a los socios y qué tipo de socios tiene cada sociedad. En este caso de la sociedad civil, tenemos socios que aportan dinero y bienes, que son los socios que llamamos capitalistas, y tenemos los socios que aportan en su industria. ¿Qué quiere decir? Que van a aportar trabajo y se van a denominar socios industriales. Estos socios industriales van a prestar servicios o bien pueden aportar conocimientos técnicos, científicos o incluso artísticos. Y es muy importante tener claro este dato porque lo vamos a ocupar más adelante en nuestra plática. Los socios industriales no pueden tener participación en la gestión de la sociedad. Esto es muy importante porque esto también va a ser una herramienta muy útil para la protección de nuestro patrimonio. Bien, ¿qué pasa con los socios industriales o cuál es su característica que los hace especiales? En este caso, los socios industriales pueden recibir ingresos por concepto de alimentos, pero más allá de ir al beneficio fiscal por el concepto de alimentos, primero vamos a hablar de los ingresos en general que son acumulables para la sociedad civil. Para las sociedades y asociaciones civiles, los ingresos se van a considerar acumulables al momento en que se cobre el precio o la contraprestación pactada. Esto lo vamos a poder corroborar en el artículo 17, en el párrafo segundo de la Ley del Impuesto sobre la Renta. También nos dice que los anticipos que se le otorguen a los miembros de la sociedad para que puedan ser deducibles precisamente para la sociedad, se le debe de dar un tratamiento de asimilados a salarios y dicha retención debe ser enterada. De igual manera, lo podemos sustentar con el artículo 94 en su fracción segunda de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Ahora ya vamos a entrar a por qué es importante o por qué es un estímulo que un socio industrial pueda recibir ingresos por alimentos. Bueno, un socio industrial, al momento de que recibe estos ingresos por alimentos, esos ingresos no graban impuestos, de acuerdo al artículo 93 en la fracción 26 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Dice que la persona física, en este caso a nosotros nos compete el socio, no va a pagar impuestos por los ingresos que reciba por concepto de alimentos. Entonces, en ninguna parte de la ley, en ninguna parte de la norma se nos indica que sea sancionado, que se le dé, que no pague impuestos el socio por haber recibido ingresos por alimentos. Ni nos los infracciona, ni nos los sanciona, ni nos los prohíbe. Pero, sin embargo, sí hay un criterio no vinculativo que se llama Sociedades Civiles Universales, ingresos por conceptos de alimento, en donde la autoridad te dice que ella considera una práctica indebida lo siguiente: el socio de una sociedad civil universal que considere las cantidades recibidas de dicha sociedad como ingresos, por lo que no están obligados al pago de ICR. Por eso lo considera como una práctica fiscal indebida. Y aquí como dato, es importante mencionar que el socio industrial no nada más aplica en una sociedad civil. ¿En qué otro tipo de sociedades podemos encontrar un socio industrial? Muy bien, lo podemos encontrar en una sociedad de nombre colectivo y en una sociedad por comandita simple. ¿Y qué pasa para que puedan recibir ingresos por alimentos? Bueno, tienen que demostrar que tienen carácter, en este caso el socio, de acreedor alimentario. Y en el caso de la sociedad, tiene que demostrar que tiene calidad de deudor alimentario y que entre el socio y la sociedad, o sea, el acreedor alimentario y el deudor alimentario, tienen una relación entre sí para que estos ingresos no graben impuestos por concepto de alimentos. Entonces, podemos concluir que una sociedad se le puede dar ingresos a los socios que no están sujetos al pago del impuesto, siempre y cuando sea por concepto de alimentos y se demuestre que tienen
carácter tanto de acreedor como de deudor alimentario. Ahora, nosotros sabemos que las asociaciones civiles, ya no las sociedades, las asociaciones civiles no pagan el impuesto sobre la renta en ciertas circunstancias. En el caso de una asociación civil, tiene que ser una asociación que se dedica a la beneficencia, al desarrollo, a la sustentación, o a que se dedique a la enseñanza, a la investigación científica, o que sea una asociación que está autorizada para recibir donativos. ¿Cómo vamos a saber que una asociación está autorizada para recibir donativos? Bueno, si nosotros nos vamos al anexo 14 de la resolución miscelánea fiscal, en este caso 2020, nos sale un listado de todas las asociaciones civiles que están autorizadas para que tú puedas hacer un donativo y para ti pueda ser deducible. Estas asociaciones también se pueden dedicar a administrar fondos, a otorgar ventas o a preservar ya sea tanto la flora, la fauna, así como fomentar las artes y el patrimonio y la cultura. Esto es en base a una asociación y a una sociedad civil, que son los estímulos fiscales que se tienen. Es importante mencionar que no vas a constituir una asociación civil con el fin de no pagar impuestos, sino tú vas a constituir una asociación civil, perdón, porque tú cumples algunas de esas características en específico y tu beneficio o tu facilidad administrativa es que no vas a pagar impuestos. Es importante resaltar esa diferencia. No vas a constituir una asociación con el fin de no pagar impuestos. Más bien vas a aprovechar los estímulos fiscales que se te otorga por dedicarte a ciertas actividades que fomentan la cultura y que ayudan a la sociedad. Eso es muy importante en la cuestión de las asociaciones y de las sociedades civiles. Ahora bien, Cualquier duda o aclaración, escríbenos en nuestras redes sociales. Capacitando para el futuro.